Vamos a continuar con operaciones con conjuntos. Les mencionaba que hay tres operaciones que nosotros podemos realizar con los conjuntos. Una de ellas es la unión y nos dice que dados dos conjuntos, los cuales voy a nombrar como A y conjunto B, la unión de ellos se denota como AV, que significa A unido con B. ¿Qué es la unión de dos conjuntos? La unión es un nuevo conjunto que está formado por elementos que ya sea que esos elementos provengan del conjunto A o provengan del conjunto B o que provengan de ambos. Simbólicamente, la unión la vamos a representar como los elementos X, tal que esos elementos pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B. Eso es lo que nos dice ahí. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo y vamos a escoger un conjunto. El conjunto A, B, C, D, que es el conjunto A, y el conjunto B, conformado por C, D, E y F. Si yo quiero hacer la unión de estos dos conjuntos, entonces escribo A unido con B, y lo que voy a hacer es juntar, o en otras palabras, sumar los elementos del conjunto A más los elementos del conjunto B. Por eso la palabra lo dice unión, de unir. Si hay elementos que se repitan tanto en A como en B, solo se copian una vez. Entonces nosotros podemos observar que está el elemento C y el elemento D, tanto en A como en B. Entonces solo lo voy a copiar una vez. La unión va a ser A, B, C, D, E, F. Y esa sería la unión. Si lo quiero hacer en el diagrama de Venn, voy a dibujar una ruedita para el conjunto A y otra ruedita para el conjunto B. En el conjunto A vemos que están los elementos A, B, C y D. Entonces voy a poner A, B, C, D. Y en el conjunto B está C, D, E, F. Este C, D lo dibujé aquí en medio porque tanto A como B lo tienen en común. Entonces C, D es de esta ruedita que es del conjunto B y también es de esta ruedita que es del conjunto A. E y F. Si yo quiero representar la unión de ambos conjuntos, entonces voy a marcar o voy a rellenar las dos rueditas. La unión es juntar los dos conjuntos. Y eso sería A unido con B. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a escoger el conjunto A como 1, 2, 3 y el conjunto B 3, 4, 5. No siempre van a tener elementos en común. Entonces vamos a ver si yo quiero unir A con B. Esto me quedaría como 1, 2, 3, 4, 5. Y si lo quiero hacer mediante el diagrama de Venn, dibujo el conjunto A y dibujo el conjunto B. Se dibujan juntos solo cuando tienen elementos en común. Si no tienen elementos en común, se dibujan por separado. Entonces, el conjunto A tiene al elemento 1, 2 y 3. El conjunto B tiene 3, 4 y 5. Entonces ellos tienen en común al número 3. La unión es pintar ambos conjuntos o ambos círculos. Lo que está diciendo es que tanto el conjunto A con el conjunto B forman la unión. Entonces ahí tendríamos A unido con B. Otra de las operaciones que vamos a ver se llama intersección. ¿Cómo se define la intersección? Tenemos dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. La intersección se va a denotar simbólicamente como A, una U invertida, B, que esto significa intersección.
¿Qué quiere decir intersección de conjuntos? La intersección es un nuevo conjunto que está formado por elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B, es decir, lo que tienen en común. Eso nos forma la intersección. Simbólicamente nosotros vamos a representar la intersección como los elementos X, tal que X pertenecen al conjunto A y que también pertenecen al conjunto B. A eso se le llama intersección. Vamos a hacerlo con el ejemplo anterior que habíamos visto. Entonces tenemos el conjunto A. El conjunto A dijimos que es A, B, C y D. Y el conjunto B es C, D, E y F. Entonces, la intersección es lo que tienen en común tanto A como B. Empezamos. ¿El elemento A está en B? No. Entonces, esto no puede estar en la intersección. ¿El elemento B está en el conjunto B? Tampoco. ¿El elemento C está en B? Sí está. Ese entonces va en la intersección. El elemento D también está en B, entonces también va en la intersección. Vamos a ver el E. No está en A. El F tampoco. Entonces únicamente la intersección va a estar formada por el elemento C y el elemento D. Si lo hacemos con el diagrama de Venn, dibujamos nuestra ruedita para el conjunto A, nuestra ruedita para el conjunto B, y dijimos que el conjunto A tiene al elemento A, B, C y D. Y el conjunto B tiene a C, D, E y F. Entonces la intersección solo es CD, este pedacito de aquí. Esa va a ser la intersección, o en diagrama de Venn, esa es la intersección de A unido e intersectado con B. Vamos a hacer el ejemplo 2, donde tenemos al conjunto A, que es 1, 2 y 3, y tenemos al conjunto B 3, 4 y 5. Vamos a ver si tienen algo en común. Entonces, si observamos, el único elemento en común que tienen es el 3. Entonces, la intersección va a ser 3. Si lo hacemos con el diagrama de Venn, dibujamos el conjunto A, dibujamos el conjunto B. El conjunto A tiene a 1, 2 y 3. Entonces 1, 2 y el 3. El conjunto B tiene 3, 4 y 5. La intersección es esta ruedita que comparten, o este pedacito que comparten ambos. Entonces eso sería A intersectado con B. Vamos a recordar que la intersección no siempre va a tener un número en común. Es decir, pueden haber conjuntos que se le llaman conjuntos disjuntos, que no tienen nada en común. Vamos a poner un ejemplo donde este es 2, 4 y 6. Y el conjunto B, que va a ser L, M y N. Si nosotros observamos, y yo quiero sacar la intersección de estos dos conjuntos, el conjunto A con el conjunto B no tienen nada en común. Entonces yo voy a decir que su intersección es vacía. ¿Por qué es vacía? Porque no tienen nada en común. Si lo hago con el diagrama de Venn, entonces yo voy a decir que el conjunto A es el conjunto por 2, 4 y 6. Y el conjunto B, que está formado por L, M y N. ¿Por qué los hago separados? Porque no comparten nada en común. Entonces la intersección de A con B es vacía. Otra de las operaciones que vamos a ver es la diferencia de conjuntos. ¿Cómo se define la diferencia? Dado dos conjuntos, en este caso estoy mencionando los conjuntos A y B, la diferencia se va a representar como A menos B. ¿Y qué significa diferencia? La diferencia es un nuevo conjunto que está formado por los elementos que están en A, y que B no los tiene. Es decir, lo que al conjunto A le sobra y que el conjunto B no lo tiene.
Simbólicamente lo vamos a representar como A menos B va a ser igual a los elementos X, tal que ese elemento X pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. Vamos a seguir con el ejemplo anterior y el conjunto A nos decía que es el conjunto formado por A, B, C y D. El conjunto B está formado por C, D, E y F. Si yo quiero calcular la diferencia de A menos B, voy a buscar los elementos que tiene A y que B no los tiene. Ya vimos en el ejemplo anterior en la intersección que tienen en común C y D, pero A y B, el elemento A y B los tiene el conjunto A y el conjunto B no los tiene, entonces esa es la diferencia. Lo que A tiene y que B no lo tiene, entonces serían los elementos AB. Ahora bien, si yo quiero hacer la diferencia de B menos A, no es lo mismo. Entonces aquí yo diría lo que tiene el conjunto B que no lo tiene A. ¿Y qué es lo que tiene B y no lo tiene A? Son los elementos E, F. Vamos a hacerlo con el diagrama de Venn. Ok, tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, recordando que lo hacemos juntos o pegados porque tienen algo en común. Entonces vemos que el conjunto A tiene A, B, C y D. Y el conjunto B tiene C, D, E y F. Si yo quiero hacer la resta o la diferencia de menos B, me dice que solo son los elementos AB. Entonces solo voy a sombrear la parte donde está AB, que es esto. Es decir, esto es la diferencia, lo que tiene A que B no lo tiene. Ahora si quiero hacer B menos A, entonces vuelvo a dibujar mi conjunto A, dibujo mi conjunto B, ya vimos que es AB, CD, este es CD, EF. La resta de B menos A son los elementos EF, este pedacito de aquí. Entonces esa es la diferencia de B menos A y así se representa la diferencia.